Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Todo Oigan, bien? qué calor está haciendo ustedes. Puchica, yo usualmente mi termostato no anda tan mal. Pero ahorita una cosa increíblemente caliente. Una cosa, me siento en Choluteca. Ahí disculpen si hay alguien de Choluteca, pero digamos que no es el clima más fresco. Allá por Valle, algo así me siento. Pero bueno, ok. Vamos a ver. Ok, vamos a ir iniciando y para los que todavía no han encendido la cámara, vayan encendiéndola. Por ahí nada más tengo una excusa, que no están en condiciones, pero los demás vayan encendiéndola porque quiero verlos a la cara ahorita mientras resolvemos algunas dudas. Ayer me abordó una de sus compañeras, que lleva psicodiagnóstico 2 conmigo, y me decía que tenían la duda acerca de que si la hoja de los documentos del paciente debían de grabarse ustedes y subir el video, y le comentaba a ella que no es necesario, porque si ustedes ven son algunos datos muy puntuales en el sentido de nombre completo, fecha de nacimiento, o sea, son datos que ustedes lo pueden conseguir por WhatsApp. Entonces, no hay necesidad. Pero algo importante que sí quiero hacerles mucho énfasis es, se fijaron que en el último apartado de la hoja de datos generales hay un espacio que dice cómo contactó a su posible paciente. ¿Sí? Esa parte es vital. O sea, no me pueden poner por WhatsApp. No, o sea, lo conocí por medio de Dani Guillén, que es mi compañera de clase, es primo de ella, y ella dijo de que quería participar en el proceso y por ende, así fue como hicimos la conexión. Esa es la respuesta. No me va a decir por llamada telefónica o por correo electrónico. No, o sea, es literalmente cómo usted dio con esa persona. ¿Ok? Otro elemento. Sí, Dan. En mi caso, yo no hice intercambio con compañeros. En mi caso, mi cuñado es una amiga de mi cuñado. Él me la presentó para que me pudiera ayudar. Ok, en este caso no hay problema. No hay ningún problema. porque usted no tiene conexión directa. Digamos que está como en un segundo nivel, por así decirlo. O sea, su conocido es cuñado. Es su cuñado y su cuñado lo conoce a esta persona. Sí, Pero correcto. usted directamente no conoce a esta persona. No. Así, pero así como usted me lo acaba de decir, así es como debe ir expuesto. Ok. Listo. María. Hola, buenas tardes, licenciado. Sí, Buenas fíjese que tardes. la persona que yo tengo es compañera de la universidad de mi hija. Entonces yo hablé con ella, sí le podía decir a sus compañeras que están en la práctica profesional, ya ellas son de trabajo social, sí me podía servir y pues ella me dio la respuesta de que sí, pero que ella quería saber qué días eran que se iba a aplicar la prueba porque como están en su práctica, el día de que estén en práctica no podría ir a las aplicaciones. Entonces yo le dije que hoy le iba a consultar a usted. Es que usted lo puede programar en el día que quiera. O sea, acuérdese O que sea, no va a haber un día específico para nosotros ir a hacer las aplicaciones. no. Ah, O ok. sea, en el caso, por ejemplo, por decirles, fecha máxima de entrega es 10 de julio, por decirles. Entonces, usted lo puede hacer el 9, puede hacerlo el mismo 10, puede hacerlo el 8, puede hacerlo en la mañana, en la tarde, mediodía, incluso los sábados también se puede
se puede trabajar. Incluso ahorita, regálenme un segundito, le voy a enviar una imagen que es de la información del SEM. ¿Okay? Y sería la entrevista también es en la universidad, ¿verdad? La que se va a realizar. También esa está al tiempo que yo pueda ir a hacerla allá. Absolutamente todo. ¿Vieron ahorita que les mandé al chat una imagen que dice información del SEM? ¿Sí? ¿Sí, verdad? El chat de WhatsApp, digo, de la, No, de aquí de la Zoom. reunión de Zoom. No, al Zoom no llegó. Aparece todavía. Solo una cosa con el tema del centro de SEM. A mí sí ya me cayó, Lick. He entendido que hay que apartarlo, ¿verdad, Lick? Hay que apartar ese espacio. Sí. Entonces, ahí dicen que ya les cayó. Entonces, esta es la imagen que les acabo de enviar ahorita aquí al chat. ¿Lo ven? Sí, lo vemos. Okay. Entonces, por ahí, este es el protocolo que ustedes deben de seguir, cuáles son las pruebas. Ahí hay un errorcito. Ya les voy a enviar el nuevo porque me enviaron uno nuevo. Ya con la corrección. Es la única corrección que hay que hacer. Aquí están los horarios de atención. ¿Ok? Vean, o sea, tienen una cantidad muy considerable de tiempo. O sea, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a viernes, y todavía el sábado de 7 de la mañana a mediodía. Entonces, como les digo, puede ser en el horario que ustedes quieran. Por eso, por ejemplo, por eso es que yo les pido el video, por eso les pido grabación del proceso de aplicación. Porque si usted lo pone a las 7 de la noche, yo no puedo ir a las 7 de la noche, pero probablemente tenga clases. Si usted lo pone a las 7 de la mañana, yo no voy a ir. Entonces, por eso es que yo necesito para poder evaluar su rol como aplicador. O sea, que es en el horario que ustedes quieran. Y estos son los dos teléfonos que ven por acá de las dos practicantes que están a cargo del SEM. Ellas son las encargadas de brindar los espacios, pero lo importante de esto es, usted le escribe, no me sé el nombre, una se llama Eva, la otra no recuerdo bien cómo se llama, creo que se llama Karen. Usted le escribe y le dice un gusto, le saluda tal, de medición psicológica 3, del licenciado Orlando, quisiera hacer la reserva para tal día y también reservar la prueba, que esa es otra cosa. O sea, porque usted puede reservar solo el espacio y no hay problema. Pero ahorita para esta primera unidad que vamos a aplicar WISE, tiene que decirle, voy a solicitar el préstamo del espacio más la prueba WISE 4. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Dudas? Con la entrevista sí se graba, ¿verdad? La entrevista igualito se graba. Y Okay. hoy, antes de iniciar, porque eso quiero hacerles una aclaratoria, ya el próximo martes y el próximo jueves ya nos vemos de manera presencial, ¿ok? A las 4 de la tarde. Otra cosa importante de vernos ya la otra semana es que vamos a vernos esos 2 días para ver el proceso de aplicación. Hoy voy a dedicar un tiempo para poder resolver dudas sobre la entrevista, porque sé es un error que yo cometí en otras ocasiones de no enseñarles acerca de la entrevista, porque medición 3 asumí que ya traían esa habilidad, que en teoría deberían de traerlo, pero ya no puedo darlo por sentado. Entonces, prefiero hacerlo de esta manera porque el trabajo del análisis del MPI se basa mucho en la entrevista. Entonces, si usted hace una buena entrevista, se le va a facilitar un montón todo el trabajo que viene después de eso. ¿Estamos? Lick, la entrevista usted no la va a compartir. Sí. Sí. Entonces, Licenciado, sí, Mirna. la otra semana que nos vemos de manera presencial es en la aula I 406, en la que aparece en nuestra forma.
el que aparece en ese espacio. Un consejo sano, lléguense a las 3:30 porque yo ya solicité, porque en la 406 no hay ni una silla. Entonces, consejo sano, lléguense temprano. Yo solicité porque en teoría los de mantenimiento, en teoría las personas de mantenimiento, ellos deberían de tener ya esa información y que ya estamos volviendo presencial, pero ahí estaba pelado. Espero que el De lunes vuelta a la ya, realidad. sí, espero que el lunes, yo llego el lunes porque como doy otras clases, entonces ahí voy a pasar echándole un ojito al aula para saber que todo está bien. ¿Dudas? Sí, buenas tardes. Ok. Eh, Sí, adelante. Adelante. sí, solo si me aclara, por favor, al momento de que vayamos a hacer la entrevista, siempre tenemos que apartar el espacio en el SEM. Siempre. Ok. Recuerden que hay 4 momentos importantes en los que ustedes tienen que hacer reserva. La entrevista y las 3 pruebas. ¿Va? Son Perfecto. 4 momentos. Recuerden, perdonen que no he tenido tiempo suficiente, la verdad, de poder subir la información al campus, porque he estado corriendo, literalmente corriendo con que hemos tenido que regresar a la universidad, hemos tenido que hacer un montón de cosas. Entonces, pero para recordarles, la fecha importante próxima que tenemos es la siguiente semana, que es la entrega de los documentos del paciente. Esa es la fecha más próxima que tenemos. De ahí la entrevista y de ahí todo el proceso que llevamos a cabo, ¿verdad? Las pruebas, tenemos, ahorita en esta primera unidad no tenemos autoaplicación, pero sí tenemos el video de WISE, tenemos la entrega del protocolo, informe, coevaluación y examen. ¿Ok? Perfecto. Entonces. Otra consulta. Los datos generales o personales se los podemos pedir de manera vía teléfono o personalmente a la persona. Lo mejor es que le llamen. Muestra más seriedad del proceso. Lee, yo tengo una duda respecto a eso, porque en el consentimiento él ocupa firmar el paciente. Sí. Entonces sí debemos. Puede ser firma electrónica. Ah, ok. Sí, puede ser firma electrónica. Incluso les pongo, esta es la página que les pongo al chat. Esa es la página que yo utilizo para firmas de documentos y es gratuita. Solo hacen la firma en un documento en blanco, le toman fotografía y la suben. Y listo. Elimina todo el contorno alrededor de la firma para que no mire feo. Súper bueno. Ok. Entonces, si no hay más dudas, voy a iniciar presentándoles la clase del día de hoy. Y me van a disculpar si la diapositiva es un tanto infantil, pero que lo dejo de esa manera porque la clase donde se enseña esto es en Evolutiva 1. ¿Hace cuántos años sacaron Evolutiva 1? Yo creo que ya se les olvidó lo que vieron en Evolutiva 1. ¿Andrea? Sí, licenciado, buenas tardes. Es que fíjese de que a mí la clase en el campus no me aparece y yo estaba viendo que a compañeros sí, pero no sé si es. Lo mejor que puede hacer, Andrea, pero usted tiene matriculada la clase, ¿no? Sí, mi forma 03 aparece. Perfecto, entonces, si quiere quédese al final a ver si yo la puedo agregar de manera manual. Listo, muchas gracias, licenciado. A la hora. Ok, ¿están viendo mi presentación? ¿Ya? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, si quieren, ahorita ya pueden ir apagando cámaras y voy a empezar a hacer la presentación del día de hoy. Ok, en el caso quiero iniciar haciéndoles una pregunta clave.
¿qué es anamnesis? ¿Qué han aprendido que es anamnesis? Lick, ¿Qué han oído? la anamnesis es todo lo que... Sí, adelante, adelante. Lick escuchó, o creo que apagué el micrófono. No, creo que lo apagó. Yo no le escuché nada. Ok, para mí anamnesis es todo lo que es la historia clínica que se le hace al paciente, ¿verdad? La información de datos generales, su desarrollo evolutivo y pues llegar hasta la instancia de lo que es la parte ya de escolar y toda esa información que se requieren para armar lo que es la historia clínica. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué más recuerdan? ¿O qué piensan sobre la anamnesis? ¿Qué es la anamnesis? Es el proceso de exploración clínica que se le realiza al paciente para tratar de tener como un historial clínico y información de datos bastante importantes que nosotros podemos utilizar posteriormente para respaldar la evaluación que nosotros estamos haciendo. Muy bien. Gracias, Sara. Eso es, la anamnesis no es un apartado del informe. Quiero empezar diciéndoles que no es solo un apartado del informe. El proceso de anamnesis es un arte, es explorar, es ver, es entender el espacio en el cual usted está interactuando con el evaluado para poder llegar a generar distintas conclusiones. Y uno de los componentes importantes es que nosotros en el proceso de entrevista, que ese es nuestro primer contacto con el evaluado, ahí vamos a realizar un proceso interrogatorio, vamos a indagar en cada uno de los aspectos de manera personal, de manera familiar, social, grupal, comunitario, laboral, etcétera. Agréguele por ahí el componente o dimensión que usted considere apropiado. Sobre todo, quizás ahorita nosotros el motivo de consulta es un motivo de consulta principalmente académico, ¿verdad? Porque la persona que está siendo evaluada por usted, en la mayoría de los casos, lo está haciendo por ayudar o por interés, ¿verdad? O porque de repente hay algo que le llama la atención y le gustaría saber más acerca de este tema. Pero cuando ustedes estén en la práctica real, ya en el campo, las personas llegan con problemas. Todavía sigo esperando, porque muchas personas solo regálame un segundo. Yo, como les decía, yo todavía sigo esperando a la primera persona que venga y me diga, es que fíjese que yo estoy viniendo a la evaluación porque me interesa saber mi CI. Nunca. El proceso de evaluación de la capacidad intelectual forma parte de un proceso un poco más integral, pero nunca, todavía sigo esperando ese motivo de consulta. La mayoría de personas llegan por eso, llegan con problemas, llegan con una situación que les está causando un malestar significativo en su día a día y nosotros debemos en ese espacio, en ese contexto, tratar de armar las piezas del rompecabezas de la persona que nosotros tenemos enfrente. Sobre todo tratar de determinar muchos aspectos relevantes. Vean, quiero hacer énfasis en esto, relevantes. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando en la entrevista infantil ustedes le preguntaban a la madre, ¿en qué momento habló el niño? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Sí, ¿Qué otra pregunta venía inmediatamente después de esto? ¿Cuándo caminó el niño? ¿O cuándo No, comenzó a gatear? hablando del lenguaje, por ejemplo.
Como que ¿Qué cuál fue su palabra primera dijo? palabra. ¿Qué palabra dijo? Y les quiero hacer una pregunta. ¿Esa información les cambió la evaluación? ¿Les cambió la vida saber que un niño en lugar de decir papá dijo mamá? ¿O en lugar de mamá dijo una palabra soez? ¿O dijo Pepe? ¿O dijo agua? No, lo dije. No, ¿verdad? No. Entonces, aquí es donde viene la importancia de la palabra información relevante. ¿Es relevante que el niño haya dicho agua como su primera palabra? No. Lo que sí es relevante es que el niño dijo su primera palabra hasta los 4 años. Ah, puchica. 4 años. Realmente es un niño con un atraso significativo. Aún para un varón. Sabemos que los varones pues tienen un poco de mayor dificultad en hablar. Es relevante que el niño le gustaba la papilla de manzana. No. 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 O que su comida favorita era el banano picado con mango. No. No. Quizás tal vez sería relevante que casi se muere con un banano y a partir de eso desarrolló una fobia y que nunca más ha comido un banano. Bueno, por ahí podría ser semi-relevante esa información. Pero entonces, ¿qué es importante y qué no? Esa es la pregunta que ustedes siempre se tienen que hacer de esto. Porque muchas veces el entrevistado, pues, sigue un flujo, ¿verdad? de discurso. Pero usted va a empezar a determinar qué información es relevante y cuál no. ¿Vamos? ¿Me siguen? Sí, Lick. Muy bien. Entonces, para poder aprender a interrogar al paciente, nosotros necesitamos obtener una historia clínica adecuada. Y para esto, necesitamos una guía organizada y objetiva. Eso quiere decir que usted no venga y le pregunte, ¿y a qué edad caminó? ¿Y en la escuela cómo le va? ¿Y cuando nació? ¿Cómo nació? ¿Y en el proceso de embarazo? ¿Cómo fue? No, ¿verdad? Tiene que seguir puntos, hitos relevantes, pero que tienen una secuencia lógica y organizada. Si nosotros tenemos un instrumento que nos lleve a elaborar una historia, ¿verdad? Lógica, organizada, que sigue distintos componentes y sobre todo va directo al punto, ¿qué instrumento creen que es el que nosotros debemos de utilizar? Entrevista. Esa es la importancia de la entrevista. Y de nuevo, volvemos al punto. Así como les dije anamnesis, nosotros creemos que la anamnesis es, o muchas veces se cree que la anamnesis es una parte del informe. Y sí lo es. Pero la anamnesis es ese arte de poder explorar la información y la vida del ser que nosotros estamos evaluando. Y también cometemos el error que creemos que la entrevista es el instrumento. Y eso es una hojita muerta, ahí extendida, que no cambia. Y la pregunta de esto ¿es un documento legal? ¿Es un documento que tiene obviamente una implicación, ¿verdad? La entrevista, sí, es un documento, es una hoja, pero no solo es eso. La entrevista se entiende como la relación que existe entre dos o más personas, porque puede ser que tengamos una entrevista con, por ejemplo, padres de familia, o sea, los dos padres y el entrevistador. Puede ser que tengamos a los dos padres y un hijo,
puede ser también, puede ser a uno de los padres y un hijo, o sea, hermano del que evaluemos. Puede ser también que tengamos un grupo focal, que es muy parecido a una entrevista, pero se amplía el número de personas que están en el proceso de evaluación, etcétera. Entonces, no es solo el documento que nosotros nos enfrentamos, es la relación que existe, y esa relación es caracterizada porque una de las partes intenta saber qué pasa en la contraparte y a partir de esta información actuar con ese conocimiento. Lo que nosotros queremos en la entrevista es siempre tener los datos más completos del comportamiento del consultante, pero aplicando la escucha clínica. Imagínense que yo fuera, a ver, ¿quiénes han llevado clases conmigo antes? Creo que Alba, Alejandra, creo que Andrea también, creo que Yo Sara, también Dania. A ver, si, Sara también por ahí. Si usted, imagínense que usted, usted me estuviera entrevistando a mí y usted me dijera, y yo le dijera a usted, ay no, pero es que viera, yo soy bien introvertido. ¿Qué creería usted? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Es parcialmente cierto? Parcialmente cierto. Sí, probablemente. Pero ustedes van a llegar a la conclusión y ustedes van a empezar a hacer sus propias hipótesis. Fíjense que una vez, yo evaluando a un paciente que llega remitido de nutrición, llega y vean, es un paciente remitido de nutrición. Nadie va al nutricionista porque tiene una relación sana con la comida. Quiero empezar por ahí. Si va al nutricionista es porque está teniendo una enfermedad grave que amerita que siga una dieta o porque está en un sobrepeso muy significativo en la mayor parte de los casos, ¿cierto? Por lo menos en Honduras y en Latinoamérica no tenemos esa cultura de prevención. No es que lo estamos haciendo de, voy a ir al nutricionista para aprender cómo comer. No, ¿verdad? Pues entonces recibo a este paciente y me dice, una persona de 1,60 m más o menos y cerca de unas 300 libras. ¿Se imaginan esto que yo les estoy contando? Y la persona me dice, cuando empezamos a hablar acerca de sus hábitos alimenticios, acerca de su estilo de vida, y me dice, no, doctor, yo me encanta la vida fitness, me gusta comer saludable, hago ejercicio todos los días. ¿Qué opinan? está mintiendo. Que está mintiendo o que quizás está viviendo una realidad que no es cierta o que para él cree que comer, esa es otra cosa. Quizás para él comer balanceado es solo comerse 10 tortillas en el almuerzo. Y eso es comer balanceado para él. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Entonces, no es ir como máquina repitiendo. ¿Y a qué edad caminó el niño? ¿Y a qué edad hizo esto? ¿Y a qué edad hizo aquello? No. Salgámonos de esa tónica, porque ahora con un adulto nosotros empezamos a conversar. La entrevista es eso, la entrevista es una conversación guiada. Es una conversación que sigue un patrón que al final lo que queremos de nuevo es saber qué está pasando con este individuo y con esto poder emitir ciertas recomendaciones que ayuden al proceso. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunos de los aspectos metodológicos más relevantes de la anamnesis? Quiero comentarles. En primer lugar, de nuevo, la anamnesis y la entrevista son dos puntos, son dos procesos que son íntimamente estrechos. Entonces, si yo hablo de anamnesis, estoy hablando también de entrevista. Entonces, debemos de entender en primer lugar que para lograr ese intercambio,
¿verdad?, de información debe de ser, de nuevo, información clínicamente relevante. Nosotros debemos de establecer prioridades. ¿Ok? Por ejemplo, si usted recibe a una persona, imaginemos un adulto, salgámonos ya un poquito del tema de niños. Usted recibe un adulto, el cual llega porque está teniendo dificultades en su relación de pareja y quisiera saber si es candidato para una terapia de pareja o ver cómo pueden llegar a mejorar la relación. Sería relevante que yo le empiece a preguntar, cuénteme, ¿y el embarazo de su mamá? ¿Cómo fue? La persona la va a quedar viendo como, ¿qué? ¿Qué me está queriendo decir con esto? Llego porque estoy teniendo problemas con mi relación de pareja y me empieza a preguntar que cómo fue el embarazo de mi mamá, mío. Entonces, nosotros debemos establecer prioridades. Si el motivo de consulta es enfocado en problemas de pareja, yo debería enfocarme en explorar la pareja, la dinámica de la pareja. ¿Hace cuánto tiempo están juntos? ¿Cuánto tiempo fueron pareja? ¿Cuánto tiempo fueron novios? ¿Cuánto tiempo previo a esto estuvieron ahí en ese proceso de conquista? ¿Cuánto tiempo pasó entre esto y esto? ¿Cómo se conocieron? ¿Cuáles fueron los términos? ¿Cuáles fueron las condiciones en las que se generó la base de esta relación? ¿Gabriela? En este caso que todo es por un fin educativo de la clase, nos enfocaríamos en la educación de la persona. No, nosotros... La formación de ella. ¿Perdón? En la formación de ella, o sea, como su proceso evolutivo y eso. O sea, el fin, algo importante, el motivo de consulta es con fines académicos para usted, ¿ok? Pero en el caso del evaluado, lo que estamos evaluando es personalidad e inteligencia, ¿ok? Entonces, ¿dónde nos vamos a enfocar? Vamos a explorar relaciones familiares, relaciones sociales, vamos a tocar algunos puntos importantes de desarrollo académico, pero no es un diagnóstico académico. Por ejemplo, no es como que vamos a evaluar al individuo para determinar si tiene las capacidades para el estudio o no. Ese no es nuestro motivo. Nuestro motivo es explorar y establecer, en el caso del WISE, su capacidad intelectual. Pero ese es nuestro objetivo principal. ¿Sí les queda claro? O sea, la entrevista que yo les voy a hacer llegar cubre un montón de preguntas de este tipo: relaciones sociales, relaciones familiares, relaciones de pareja, cubre, por ejemplo, algunos hitos importantes de desarrollo, ¿sí? Pero no es como, ¿a qué edad gateó? ¿A qué edad caminó? ¿A qué edad entró a la escuela? ¿En qué escuela estuvo? ¿Vamos? ¿Sí está más claro ahora? Sí, licenciado. Perfecto. Ok. Entonces, después de que nosotros logramos la formulación de los objetivos, eso quiere decir, después de que nosotros ya tenemos la claridad para avanzar, vamos a empezar, necesitamos que la entrevista se pueda desenvolver de manera idónea. O sea, que podamos desarrollarlo literalmente, como les digo, como si fuera una conversación. ¿Les ha pasado que han tenido experiencias al médico, que cuando usted va al médico parece que está más interesado en llenar la ficha que en prestarle atención a usted? Sí. Sí. ¿Eh? Ni siquiera lo voltean a ver. Ni siquiera lo voltean a ver. ¿Y cómo se sienten? Da mucha rabia. Prestando atención realmente. ¿Cómo se sienten? Perdón, otra vez, casi no la escuché. Como si no estuviera prestando atención realmente. Como si usted no le importara. Como si usted fuera como un número más. Entonces, imagínese cómo se sentiría usted
que va al psicólogo, que llega vulnerable, que llega con problemas, y el psicólogo viene y como una maquinita, empieza ta, 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 y en lugar de prestarle atención a la persona, empieza a enfocarse un montón en temas y como si fuera más importante en la entrevista, el documento, que la persona que tiene enfrente. Entonces, perdón, digo un montón de veces entonces. Por lo tanto, después de que nosotros establezcamos este proceso, vamos entonces a generar 4 etapas que van a ir una tras la otra, que son la preparación, recepción, desarrollo y resolutiva. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar, la preparación. Debemos de entender de que cuando usted llega a un ambiente, a un lugar, debe de sentirse cómodo en ese lugar. ¿Les ha pasado de nuevo que usted llega a un lugar y desde que llega usted se siente incómodo, como que no quisiera estar ahí y no ve la hora en la que se va? ¿Ven? Como él no quiere estar acá. Entonces, perdón, de nuevo. Por lo tanto, si yo, cuando me refiero a la preparación, es preparar el ambiente. ¿De qué ocupamos, en el caso nuestro específicamente? Que el ambiente en el SEM sea agradable, que usted llega antes de que llegue su evaluado. ¿Por qué llega antes? Para que ya la sala esté abierta, haya aire acondicionado, para que ya esté encendido, para que ya esté climatado el lugar, para que ustedes puedan, por ejemplo, hay goteras. Quiero empezar por ahí, hay goteras. Y no sé si hay goteras en cada uno de los cubículos, pero por lo menos secó el lugar o puso algo por ahí para que no esté cayendo agua. O de repente usted quiere colocar o echar un spray ahí y poner un ambientador. Eso forma parte de la preparación, que conste, no es que va a quemar un incienso y que la persona va a salir corriendo de ahí porque no aguanta el olor, ¿verdad? Ni tanto, como dice mi esposa, ni tanto ni tampoco. ¿Ah? Entonces, cuando ustedes entiendan esto, ¿verdad? La preparación del ambiente, es que usted va a llegar, va a preparar, va a generar que el ambiente esté listo. Otro componente importante de la preparación es usar vestimenta adecuada, apropiada para la ocasión. ¿Que le encanta a usted andar de shortcito? Perfecto, no hay ningún problema. Pero no cuando se vea con el evaluado. Porque probablemente si el evaluado va a estar más distraído pensando en otras cosas que prestándole atención. O en el caso de los hombres, no se va a ir en calzoneta, en short, tenis y sandalias o sandalias. ¿Sí? Llega bien peinadito, bien presentado, ¿ok? A eso nos referimos con vestimenta adecuada, de que se presenta al lugar, en tiempo, en forma, entre otras cosas. Y sobre todo, evitar la interacción torpe. Porque, a ver, les quiero hacer una pregunta y quiero que me contesten honestamente. Cuando ustedes evaluaron, cuando ustedes entrevistaron en medición 2 o la 1, ¿entrevistaron? Pregunta. En la 1 no, en la 2 sí. No. En la 2 sí. A ver, ¿les pasó que cuando ustedes evaluaron estaban súper nerviosos porque no sabían qué era lo que venía y empezaban a leer la entrevista, las preguntas que venían después, antes de anotar los eventos importantes de lo que acababa de preguntar? Honestamente. Sí, me pasó bastante, la verdad. Sí. ¿Y por qué? Pregunta. ¿Por qué Creo que nervios o Nervios. quizás la falta de práctica, de estarlo haciendo. Eso, a ese punto quiero llegar. Pregunta, Ruth. A ver, sincera, yo no la voy a ir a quemar con su profesor o profesora de medición 2. Pero usted, sinceramente,
¿Leyó la entrevista completa antes del proceso de entrevista? Sí, Lick, la verdad que sí la leí. La leí, no le voy a mentir, la leí una vez nada más. Ok, porque para ustedes, vaya, por ejemplo, yo no leo la entrevista antes de ver al paciente, pero yo ya perdí el número de personas que he entrevistado en algún momento. Entonces, para mí ya está en mi cabeza ese formato de entrevista, ya lo tengo en la cabeza. Ya básicamente ni necesito leer la entrevista, ya la tengo en la cabeza. Pero para ustedes que se están familiarizando con este proceso, tienen que leerla, tienen que verla, entenderla, ver las partes, ver la lógica, secuencia y sobre todo tratar de establecer ese punto de contacto. Si yo no leo antes, voy a ir a leer ahí y no le voy a prestar atención a lo que me dice. Vamos. Esa es una de las maneras más importantes de evitar sentirse, verse torpe. Torpe me refiero a que le pregunta, y lo he visto en muchos videos de entrevista, porque no saben la secuencia que tiene. Debemos de ser responsables en ese sentido y manejar usted la entrevista. ¿Tiene el apoyo? Sí, totalmente. Puede utilizar el documento, lo imprime, lo lleva y así como ven en la imagen, llévese un tablerito para poder trabajar en él. No que la está contestando y llenando enfrente de la persona y ve sus apuntes. Lo importante de esto es que usted pueda, y que conste, esta es otra cosa, usted no va a apuntar todo. No es posible. Aparte de no ser posible, va a ser una entrevista aburridísima y larguísima. Debe de apuntar los eventos más importantes, la información más relevante del proceso. Y finalmente, ser cortés, ¿sí? Tener educación, recibir a la persona, saber su nombre. Les ha pasado, a mí me pasa constantemente porque, pero a mí porque hay muchísimas personas que me escriben y de repente no sé quién es. Entonces yo le digo, hola estimado, hola estimada. ¿Les ha pasado? Que no se sabe el nombre y lo mejor es decir estimado o estimada. Sí. Pero ¿cómo se sienten cuando les dicen eso? Yo me siento como impersonal. No es lo mismo que yo le diga, hola Orlando, ¿cómo está? Bienvenido, pase adelante. Ah, qué diferente se siente. Yo lo voy a recibir a la puerta. No es que la practicante, me fue a tocar el cubículo para decirme, ya está aquí su paciente. ¿Se entiende? ¿O bien? Sí. Sí. Perfecto. Avancemos entonces al siguiente paso, la recepción, lo que hablábamos. Un saludo cordial, un saludo personalizado, obviamente en el sentido del tema de pandemia, es un poco incómodo creo ahora porque usted ya no sabe si dar puñitos, si dar mano, si dar abrazos, si dar un saludo amistoso a la distancia, pero defínase en este sentido, salude, reciba y haga pasar a su evaluado. Y usted va a presentarse a sí mismo y sobre todo va a explicar el por qué está ahí, ¿verdad? ¿La persona lo sabe? Sí. ¿El consentimiento informado ya le hizo saber por qué va a ir? Sí. Pero no está de más que usted le diga, bueno, ¿verdad, Orlando? Qué bueno que nos pudimos reunir acá. Me alegra que pudimos coincidir y el motivo por el cual pues nosotros estamos reunidos el día de hoy es porque vamos a sostener, en el caso de la entrevista, un pequeño paréntesis, vamos a sostener nuestro primer contacto para poder conocerle a usted de mejor manera y tener una idea mucho más amplia de usted, de su historia, de su familia, aspiraciones, así como algunas metas que tiene en común o que podemos compartir también. ¿Le parece si iniciamos?
¿Cómo se sienten ustedes? Bien, Liz. Casi Se que siente como que hay importancia de parte de la otra persona, como que hay interés y exactamente. educación. Exactamente. Y eso es algo que el paciente debe de sentir, que usted le acompaña, que usted está ahí con él, para él. ¿Ok? Siguiente paso, paso 3, el desarrollo, porque hemos hablado de todo hasta llegar al desarrollo de la entrevista. Y esto es, de nuevo, vamos a delimitarnos, vamos a clarificar las demandas. Cuando hablamos de las demandas, estamos hablando del motivo de consulta. Hay información que se va a convertir en información relevante y otra información irrelevante. Y sobre todo vamos a tratar de obtener explicación de estas. Porque no basta decirle cómo vaya, por ejemplo, una parte de la entrevista es cómo se describe usted a sí mismo. Y que le diga, es que fíjese que yo soy bien impaciente. ¿Y por qué? ¿Por qué considera usted que es impaciente? Mire, yo cuando me subo al carro me convierto en un taxista o bucero. Le pito a todo mundo, le grito, los insulto. Y aparte de eso, no me gusta hacer filas y hago doble fila. Yo soy el típico papo que me voy al frente de la fila y hago más tráfico. Usted dice, puchica, tiene toda la razón, es impaciente. En parte de ser impaciente es irrespetuoso. ¿Me entienden? ¿Se entiende cuando hablo yo de que debemos obtener explicaciones? Sí, licenciado. O sea, no basta con que me diga, es que fíjense que, vaya, lo que yo le decía, lo que les decía del paciente que estaba evaluando. No, me dice que me encanta hacer ejercicio. Sí, pero hacer ejercicio para él era jugar potra una vez al mes. Igual, 15 minutos. Y literalmente cuando digo jugar potra es porque así me dijo él. Me encanta jugar potra. Y lo peor de todo es que la jugada de potra terminaba en bebiata. Entonces, ¿ven la importancia de por qué necesito indagar más? Necesito saber, necesito explicaciones del por qué me dice esta persona lo que me dice. Y llegamos a la última parte, que es la resolutiva. La resolutiva, nosotros hacemos nuestro resumen, conclusiones. No me voy a meter tanto al rollo de conclusiones diagnósticas, pronósticas y terapéuticas, porque eso lo vamos a ver cuando veamos el proceso de elaboración del informe. Pero vamos a llegar a nuestras propias conclusiones. Y usted va a decir, ok, bueno, esta persona, a la persona en la que estoy involucrado en este proceso de evaluación, pues es de esta y esta manera. Y la verdad que en el sentido quizás, vaya, se lo voy a poner con ejemplos más claros. Una vez llegó una paciente al consultorio y me llegó diciendo, fíjese que en el caso del niño que estaba evaluando, porque era la madre, fíjese que mi niño, yo lo que quiero es ayudarle, lo que quiero, ese era su motivo de consulta inicial, ¿verdad? Así fue como buscó mi ayuda. Mire que tiene algunos problemas de aprendizaje y yo creo que es momento de empezar a trabajar y de empezar a mejorar. Cuando empezamos en la resolutiva, en la parte de desarrollo de la entrevista, me voy dando cuenta que realmente el niño estudia en una escuela pública. Al estudiar en una escuela pública, pues ustedes saben que antes de pandemia, no sé ahora, por lo menos antes sí les podía decir con mucha seguridad que todos pasaban. Asumiría que ahorita es muy parecido. Cuando me dice todo esto, empezamos a observar que dentro del proceso de entrevista, lo que ella quería era un documento, y ella literalmente me lo dijo así, lo que yo quiero es un documento que avale, ¿verdad? Que el evaluado, pues que tiene problemas, ¿verdad? Y que necesita ser atendido, pero que pase de año. Y cuando me empieza a hablar de esto, su motivo de consulta inicial no era eso.
no era ayudarle realmente al niño, era que ocupaba un documento que le avalara porque el niño nunca iba a clases, nunca lo mandaba, y lo que buscaba era un documento que pudiera avalar que el niño tenía dificultades y que necesitaba ser promovido, pero que también al mismo tiempo necesitaba atención especializada. ¿Ven? A ese tipo de conclusiones son las que yo quiero que vayan a llegar. ¿Vamos? ¿Dudas hasta acá? No, no. Ok. Y voy a la última parte de... a ver, un segundito. Les decía que ahora pasemos a los puntos más importantes de la anamnesis. Cuando nosotros hablamos de anamnesis, es, de nuevo, el proceso completo de indagar, de comprender, de entender la historia clínica del individuo. Pero debemos de ver que hay algunos componentes que aplican para la anamnesis en niños y luego hay otros datos que probablemente para el adulto ya no aplican. Por ejemplo, todos los que ustedes ven acá son aplicables para el niño. Cuando hablamos de datos de identificación, nos referimos a nombre completo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre de los padres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Escolaridad, o sea, en qué escuela está, en qué grado, cómo se llama la profesora, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de estructura familiar, es cómo se compone su familia. Papá, mamá, hijos, o solo mamá, o solo papá, nombres, edades, qué pasó con el cónyuge que no está presente. ¿Sí? Posteriormente paso al embarazo. Cuando me refiero al embarazo, es el embarazo de la madre con respecto al evaluado. ¿Cómo fue? Vaya, porque le soy muy sincero. En muchos casos, el embarazo, muchísimas madres me he encontrado que no se dan cuenta hasta que ya van por el segundo o tercer mes. ¿Cómo fue? Entonces, eso quiere decir de que el niño no tuvo un control prenatal. El niño no recibió vitaminas prenatales. De repente, y en esa etapa, que es una etapa crítica de formación del sistema nervioso, la mamá no se da cuenta. Probablemente pudo haber ingerido alcohol. Probablemente pudo haber ingerido alguna sustancia ajena. Pudo haber ingerido nicotina. ¿Ven la importancia? Ahí es donde yo, no es, ¿cómo fue su embarazo? Y la persona le dice, normal. Normal. Pero resulta que el normal para ella es que se dio cuenta hasta el 5º mes. Pero como no tuvo complicaciones en el parto, creen que el embarazo estuvo normal. Todo bien. El parto bien, tranquilo, dicen. Cuando usted le pregunta a la madre. Parto fue bien, fue cesárea. Ah, ya. Ah, ok. ¿Y nos quedamos solo con esa información? No. ¿Por qué fue cesárea? ¿Fue cesárea programada o fue cesárea de emergencia? En la cesárea, ¿cómo fue la recuperación? Que vea, yo no sé, aquí tengo madres. Sí. ¿Eh? Mirna, creo que es. Andrea. ¿Y tuvieron por parto vaginal o por cesárea? Cesárea, ¿Y cómo fue la recuperación, Andrea? horrible. Horrible, espantosa. Usted estaba en una disyuntiva entre si cuidar a su bebé o cuidarse la herida, ¿cierto? Sí. Entonces, eso quiere decir de que el vínculo madre-hijo no es el mismo. No es el mismo.
La alimentación. ¿El niño fue alimentado con fórmula desde el inicio o fue lactancia materna solamente? ¿O fue doble, o sea, fue lactancia materna y fórmula? ¿Cómo fue la introducción? Vean, estoy hablando de niños. Pero usted, yo le pregunto a usted, ¿cómo fue el parto de su mamá cuando usted nació? Probablemente usted no sabe. No sé. Yo les puedo decir, en el caso de mi mamá estaba sumamente preocupada porque en el parto de mi hermana mayor, casi se muere. Así que el embarazo de ella fue complicado por ese motivo en específico, porque tenía mucho miedo. Y en el parto, pues aquí el individuo que están escuchando decidió darse una doble circular y nació morado. Eso es relevante, totalmente. Pero yo tengo esos datos porque para mí fueron relevantes. Eso marcó mucho de mis primeros años de vida. Tuve que estar en visitas constantes, en neurólogo, en un montón de lugares. Ahora, pero si una persona ni siquiera sabe del parto, no, fíjense, no sé. No sé si fue vaginal, no sé si fue cesárea. ¿Es relevante eso? No. Si una persona ni siquiera lo sabe. Estamos. Fíjese que cuando habla con la persona, es que fíjense que lo que más le gustaba era la papilla de banano. Y de ahí los vegetales cocidos. No, no es relevante. Lo importante es la relación con la alimentación. ¿Cómo fue la introducción a la comida? Porque recuerden que el alimento no solo es comida, es el vínculo de la madre. Usted sabe entonces que si el niño fue alimentado de fórmula desde el inicio, probablemente el vínculo madre-hijo no sea tan cercano. O sea, son probabilidades. No estoy diciendo que es regla. No es porque usted fue alimentado con Pepe, se lleva mal con su mamá y la odia. No, no digo eso. Digo que es un tema de probabilidades. El desarrollo motor es que sostuvo la cabeza a los 3 meses, se sentó a los 6 meses, gateó a los 9, a los 12 caminó, a los 15 saltaba. No, eso no es relevante. Pero lo que sí es relevante en desarrollo motor es que fíjese que el niño nació con una malformación en una de sus extremidades y tuvo que atender a citas ortopédicas durante 4 años. Eso imposibilitó que el niño gateara, que el niño saltara y empezó a caminar correctamente hasta los 6 años. Eso es relevante. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? O sea, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de los mismos puntos. Pero no es la típica manera que hemos aprendido a hacer. La que explico rápidamente, toco un par de puntitos por aquí, por allá y listo. No, es explicación. Voy al siguiente punto. Educación esfintería, lenguaje. Es que la primera palabra fue mamá. La primera palabra fue agua o carro. Eso es irrelevante. Lo que sí es relevante es que el niño a los 8 meses ya hablaba. Puchica, eso me dice mucho de que su adelanto tenía un adelanto significativo. Pero a su vez, si el niño hasta los 4 años todavía arrastraba palabras, todavía a los 8 años tenía dificultades, o que, por ejemplo, se le diagnosticó que tenía paladar hendido y eso, pues, una malformación anatómica impidió que él hablara correctamente. Eso sí. Es relevante que cuando hablemos del niño
me digan, al año y medio ya podía ir al baño por sí solo. A los 2 años y medio ya se limpiaba. No, eso no es relevante. Lo que sí me dice que es relevante es que cuando el niño tenía un episodio por las noches en el cual se orinaba o se defecaba dormido, los padres lo torturaban al punto de castigos físicos denigrantes. Eso sí me transmite información. ¿Me entienden? Sí, Sí, Permítame un segundo. No, tranqui. Ok, sueño. Es que dormía por la mañana y confundía la mañana con la noche. Irrelevante. Relevante es que el niño, cuando tenía 2 años, dormía 8 horas. Puchica, 2 años, un niño que duerme 8 horas no es un patrón normal de sueño. O que constantemente sufría de pesadillas y terrores nocturnos. Eso sí me llama la atención. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades y trastornos psicológicos, la gente cree que normalmente los trastornos psicológicos se van directo a los trastornos del estado de ánimo. Y piensan, no, en mi familia nunca ha habido bipolaridad, nunca ha habido esto, nunca ha habido aquello. ¿Y alcoholismo? Una enfermedad. Obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer. Área sexual. No solamente y no quiero que se limiten porque a veces en el área sexual tiende a ser como un tabú y como que nos limitamos a veces de preguntar algunas cosas. Pero el área sexual para un adulto es vital, vital. Por ejemplo, saber si su conducta sexual es desprolija, le dice mucho. Si tiene, por ejemplo, inhibiciones fuertes con respecto a la forma de pensar en lo que hace, porque siente que su cuerpo, su Dios, su religión le va a castigar si tiene sexo antes del matrimonio. Ese tipo de cosas son las relevantes. Regálame un segundito otra vez, perdón. Entonces, volviendo a este tema, juegos. Algo importante aquí del juego que muchas veces no se entiende en los niños. Incluso aquí, cuando hablamos de niños, no lo terminan de comprender. Y cuando yo hablo del juego miren, me ha pasado que me ponen, le gustaba jugar landa y le gustaba jugar pelota. No, eso no es lo que nosotros buscamos. ¿Cuál es el objetivo más importante del juego en el niño? Pregunta evolutiva 1. ¿Qué rol cumple? Lo puede regresar. Evolutiva. Socialización, aprendizaje, desarrollo de habilidades motoras. Exactamente. Eso quiere decir que lo que ustedes están teniendo es, en el caso de los niños, en esta etapa es importante
que el tipo de juego que tiene. No, no es relevante realmente en ese sentido. Ahora, sí es relevante, por ejemplo, si nosotros hablamos de, por ejemplo, de que si es un juego colaborativo. Ah, bueno, por ahí podríamos entender que el niño ya tiene otras expectativas, otras cosas por hacer. Pero de que juega pelota, no, realmente no es relevante. ¿Sí? Por ejemplo, escolaridad. Cuando hablamos de escolaridad, importa mucho dónde estudió totalmente. Importa cuánto tiempo tomó, cómo era su conducta hacia la escolaridad, totalmente. ¿Qué tal la socialización? Cómo la persona interactúa con su medio, con otras personas, con otros individuos. Como, por ejemplo, cómo la persona interactúa con otros individuos. Cómo esta persona interactúa en su trabajo. Eso es importante, muy importante. Finalmente, educación. Por ahí el tema de educación y escolaridad puede tender a confundirse un poco. Sin embargo, lo interesante de este proceso es que cuando nosotros comprendemos que la situación alrededor de la educación es un tema constante y es un tema familiar también. La educación, a diferencia de la formación escolar, tiene mucho que ver con valores. Tiene que ver también con, por ejemplo, aspectos importantes de organización, de información, de cómo se llevan, cómo interactúan con otras personas. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Este es el momento de las dudas. ¿O quedó tan claro que estamos listos para irnos a la entrevista? Tiene un segundo. Todo claro, Lee. ¿Claro? ¿Todo bien? Todo Ok. claro. Ok. Entonces, segundito. Ok. Entonces, les voy a mostrar. Ay, no lo tengo a mano. Se lo voy a, si quieren vamos a ir encendiendo pantalla porque quiero cerrar entonces la clase con eso. Okay. Voy a preparar el documento para que ustedes lo puedan revisar el día que nos veamos, el día martes. El día martes ya entramos de lleno con WISE. Algo importante de esto es, WISE, vamos a tener una pantalla proyectada, vamos a estar viendo la parte teórica, al mismo tiempo vamos a estar viendo la parte práctica, cómo desarrollarla. Y algo importante de esto que les quiero decir es, yo empiezo a las 4 en punto. Punto. Y de 4 a 6, y vean si no me les robo unos 10 o 15 minutos más. Porque esta semana quiero salir de WISE, de la aplicación de WISE, para que ustedes ya después de eso, ya ustedes programen cuando quieran para aplicar. Pero vayan avanzando en la lectura, ustedes ya tienen, voy a subir también una carpetita con el manual de WISE para que ustedes lo vayan teniendo también y vayan adelantando esta lectura para ustedes. ¿Ok? Si no hay más dudas, adelante.
con lo que mencionó de la clase, la diapositiva, usted después con la que nos dé la clase nos la va a compartir para poder no tener que estar como anotando, sino que poder prestar atención. O no la Sí, compartir. pues la Sí. verdad que yo se la puedo compartir, pero la verdad es que es el manual realmente, el manual de aplicación, de ahí sale. Entonces, teniendo el manual de aplicación, ya básicamente tienen las diapositivas. Solo que lo que yo voy intercalando es contenido, práctica, contenido, práctica, contenido, práctica. Pero de ahí, básicamente igual. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, nos vemos el día martes, presencial, aula 406, tempranito, 4 en punto, hasta las 6. Gracias, feliz fin de semana. Lick. Pórtense bien. Feliz tarde. Gracias, Feliz fin de Lick. semana también. Andrea, usted me dijo que se iba a quedar ahorita al final, ¿verdad? Sí, Para que veamos lo de Feliz su... tarde. yo Feliz también le quiero tarde, decir algo. gracias. Perdón, Gracias, decía. Lick. Feliz Es que día. Gracias, igualmente. Vic, ¿Sí? es que fíjese que yo salgo a las 4 del trabajo, entonces llegaría un poquito retrasada, ¿me va a dar chance? Sí, pero que el poquito sea bien poquito. Si puede Entre salir 10 antes, mejor. voy a tratar, pero por si acaso le digo que para que me deje entrar. Está bien, no hay problema. Listo, gracias, buenas tardes. A la orden. Andrea. Vamos a ver, Andrea. Andrea Morel. ¿Puede revisar? Ahorita voy. Ya debería estar agregada. Voy.